Dios te bendiga, amado hermano. Una bendición y un placer volver a estar aquí para traerte palabra de Dios y ponernos a meditar en su palabra. Hoy vamos a hablar de algo que puede servir para ti que llevas mucho tiempo en el Evangelio o para ti también que no has conocido de la palabra. Te voy a regalar un texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Dice la palabra del Señor así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dindel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ok. ¿A qué se refiere este pasaje? Este pasaje se refiere a que había un conflicto entre los egipcios y el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Moisés recibe palabra de Dios que mate un cordero, que marque los marcos de la puerta y los postes de la casa con sangre, porque pasaría el heridor, el que iba a matar todo primogénito que hubiera en esa casa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué aconteció? ¿Usted cree que hubo alguno del pueblo de Israel que no marcó la sangre, con la sangre del cordero, el dindel, los postes de la puerta? No. Todos escucharon, porque no se recoge en la Biblia, en la palabra, no se recoge que haya habido un solo israelita que no hizo caso. ¿Y qué pasó? Lo que se dijo aconteció. El ángel de la muerte pasó y mató todas las personas, todos los primogénitos que había en cualquier hogar y en cualquier casa que no estaba marcada con la sangre del cordero. Tonito, ¿y para qué me dices esto? Te quiero decir esto porque la sangre del cordero fue la que evitó derramamientos de sangre en el pueblo de Israel, en los escogidos de Dios. Y entonces ha habido un nuevo pacto y ha habido una nueva sangre del cordero derramada por ti y por mí. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y fue ese cordero del nuevo pacto, el que derramó su sangre para lavarnos, limpiarnos de todo pecado, porque ya el Señor no quería más derramamiento de sangre de cordero y de machos cabríos. Y Tonito, ¿y para qué me dices esto? ¿Por qué es tan fácil y tan sencillo? Lo mismo que aconteció y pasó y puedes ver en el pueblo de Israel, que sucedió estando en Egipto. Es la segunda parte de lo que estás viendo, donde estás aconteciendo, lo que te está aconteciendo y donde estás viviendo. Es necesario que tu casa, que tu familia estén marcadas con la sangre del cordero. Que hayas aceptado a Jesús como tu Salvador. ¿Por qué? Porque todo aquel que no acepte, esto no es miedo, esto no, solamente te estoy predicando, tú decides. Todo aquel que no acepta a Jesús como su Salvador y lo reconoce delante de los hombres, él no tiene por qué no, él no te va a reconocer delante de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, todas las personas del pueblo de Israel fueron tan inteligentes de marcar el dindel de la puerta de sus casas con la sangre de tal manera que no pereció ninguno, aún cuando era un pueblo súper rebelde que le dio problema a Dios desde que salió de Egipto. Entonces, pero ellos fueron obedientes y oyeron la voz de Moisés. Entonces, es necesario que tú escuches la voz de este siervo que te está trayendo palabra de Dios. En el pueblo de Israel no hubo ni un solo muerto. No murieron porque no solo era la muerte de los primogénitos de personas, también los primogénitos de los animales, de todo lo que tenía vida. Entonces, nada aconteció en el pueblo de Israel por ser obediente. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Desobediente? ¿Será que tú eres de los egipcios? ¿Será que tu mentalidad es como egipcia? Existen dos mentalidades, la del pueblo de Israel y la mentalidad de los egipcios. ¿Por cuál vas a decidir? ¿No vas a marcar
el dindel y los postes de tu casa con la sangre del Cordero, del Rey de Reyes, de Jesús, el que murió por ti? ¿Vas a seguir alargando el plazo? ¿Vas a seguir extendiendo el tiempo? Ayer en una predicación decía que la pereza y la falta de buscar a Dios es a veces como una cama cómoda y acogedora, una cama cómoda y acogedora, que después que entra en ella te es muy difícil de salir. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir acostado en esa cama de la paciencia, de esperar, de darle distancia? ¿Y no vas a aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿O no vas a ponerte a cuenta con tu Dios, con tu Rey y Salvador? Es un llamamiento. Cualquiera diría, ya todo el mundo conoce la palabra de Dios. No, todo el mundo no la conoce. Y hay personas que están esperando y están esperando están esperando que alguien venga, te predique y te motive y te cambie la forma de pensar. Hay mucha gente que están esperando una palabra y esa palabra es la que los motiva. Tienes que ser muy torpe para no creer lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Cómo se pudieron salvar todos los del pueblo de Israel y como todos los de la casa de los egipcios perdieron no solo perdieron los bienes, no solo perdieron a sus hijos, sino que también perdieron sus bienes, porque el pueblo de Israel lo despojó pidiéndole oro, plata, vestidos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vas a perderlo todo si no decides andar por Jesús. Hay que ser una persona muy necia para saber que si aceptas a Jesús, lo tienes todo. Pero si Jesús, vamos a suponer, tú dices, Jesús no existe. Ok, si Jesús no existe, no pasa nada. Ok, no pasa nada. Pero si existe y tú decides no caminar con Él. Entonces, si tú decides no marcar el dindel con la sangre de Jesús en tu puerta, en tu corazón, en tu vida, ¿qué pasará mañana cuando vayas de su presencia, delante de su presencia? Este tiempo es pasajero. El tiempo se va volando. Hoy tienes 15 y piensas que te sobra el tiempo, pero mañana vas a tener 40, 50, 70, 80 y vas a saber que tus días se están acortando. Y tú sabes lo que es irte a un lugar incierto sabiendo que tienes vida eterna. Mira, fíjate si Dios es tan grande y tan bueno, que sabiendo todos los errores, toda la falta y toda la condición que nosotros teníamos pecadora, nos siguió amando y así decidió morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Sabiendo que hay tantas personas malas que lo odian, que lo desprecian, que lo desechan, todavía sigue permitiendo que el sol salga para ti y para mí. Dice la palabra de Dios que el sol sale sobre justos e injustos y que sus misericordias se renuevan cada día. ¿Tú sabes por qué las misericordias de Dios se renuevan cada día? Porque hoy tú eres una persona súper mala, pero mañana quieres querer dejar esa vida y puedes querer ser una persona buena y esa misericordia se renovó para ti. Por eso se renuevan las misericordias. Si las misericordias se acabaran o si las misericordias tuvieran un tiempo de vencimiento, entonces muchas personas no se pudieran salvar. Pero Jesús quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que es necesario que seas obediente marcando la puerta de tu casa con la sangre de Jesús. ¿A qué me refiero? A que dejes entrar a Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque desde el momento en que marques la sangre del Cordero en tu vida, vas a ser libre. Ese día fueron libres, porque esa sangre del Cordero destruyó y puso por tierra a todos los enemigos del pueblo de Israel. Y pudieron salir de un cautiverio que tenían. Quizás tú tengas un cautiverio en tu vida que no te deje hacer libre. Tú no estás prisionero de los egipcios, pero estás prisionero de tu pasado. Estás prisionero de tu pecado. Estás prisionero de tu mente. Estás prisionero de tus actos. Y tú necesitas ser libre en el nombre de Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres que no sea el nombre de Jesús de Nazaret. El único que te puede libertar y hacerte verdaderamente libre es Jesús. Porque Él es el nuevo pacto. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti para darte vida y vida
y salvación, vida y en abundancia. Él vino y murió por ti. Por ti. Reconócelo y tu vida va a cambiar porque tú eres el que tiene la necesidad. Tú eres el que tienes que cambiar. Fíjate si Dios es bueno. Hay una ilustración que dice que había un escorpión que se había caído en un lago. Y una persona muy inteligente lo vio y no quiso que el escorpión se ahogara. Y lo cogió y cuando lo cogió lo picó y lo soltó. Pero se estaba ahogando el escorpión, lo volvió a coger para sacarlo, lo volvió a picar y lo volvió a soltar. Y había una persona que lo estaba viendo y se rió y le dijo, hay que ser necio. Sabes que te está picando y les está cogiendo. El hombre cogió una hoja, lo sacó y lo puso en la tierra, lo salvó. Y le dijo, la naturaleza del escorpión es picar, pero mi naturaleza es llevar vida. Yo no puedo dejar que la naturaleza de otros cambien mi naturaleza. Mi naturaleza es traerte palabra de Dios para darte vida. La naturaleza de otro es criticar, juzgar, ofender. Y entonces tú ves que Dios es grande porque Dios se manifiesta. Y tú dices, wow, yo estaba quizás juzgando a este hombre y mira con lo que sale. Pero no soy yo, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque tú estás luchando y tú eres ese escorpión que estás picando a aquello que te quiere dar la vida y la salvación que es Jesús. Y todo lo que te quiere llevar a vida, tú lo quieres picar porque tú no quieres que te hablen, tú no quieres que te digan, tú quieres estar bueno allá, estoy cansado de esto, estoy cansado de religión. Eso te lo mete el diablo en la cabeza. Porque en realidad tú necesitas de Jesús. Si supieras lo que es verdaderamente ser libre, cuando eres libre nada te puede hacer daño. Cuando eres recubierto con la sangre de Jesús, nada te puede hacer daño. Nada. Nada te puede hacer daño porque no te puede hacer daño lo que diga la gente. No te puede hacer daño lo que piense la gente. Porque ya tú piensas y actúas como Jesús. ¿Qué cosa es pensar y actuar como Jesús? Amar al que no te ama, querer al que no te quiere. Caminar si es por una milla, vamos a caminar 2 contigo. ¿Qué quieres? La túnica, te voy a dar también la capa. Y cuando actúas y piensas así, nada te puede hacer daño. ¿Qué quieren? Matarte. ¿Qué quieren? Asaltarte. Dice la Biblia que no le tengas miedo a las personas que pueden dañar el cuerpo, pero al alma nada le pueden hacer. Porque tú sabes que vivir para Cristo es mejor que estar aquí. Entonces, ¿qué estás? Aquí por un tiempo pasajero. Pablo decía que para él el morir era Cristo y el vivir, para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, si estás aquí, estás aquí para ayudar. Pero si te vas con el Señor es mejor. Así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Necesitas a Jesús de Nazaret. Sí o sí. Sí o sí. ¿Sabes qué? Los que no marcan la puerta del dintel con la sangre del cordero, lo primero que reciben es condenación. Están bajo una condenación. ¿Qué pasa? Viven en una completa amargura. Ok. ¿Qué sigue? Venganza. Venganza. Porque es todo lo que aconteció en el pueblo de los egipcios. Y después, destrucción. Aflicción, venganza y destrucción. ¿Ok? Quiere someter a los hijos de Dios. Y a los hijos de Dios nadie los puede someter. Porque son libres. Vienes de ser esclavo a ser libre. El pueblo de Israel era esclavo. Y vino a ser libre por marcar los postes de su casa de dintel con la sangre del cordero. Pero hay un nuevo pacto que es Jesús. Hay un nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Ese es Jesús de Nazaret. Desde el día que los egipcios, el pueblo de Israel marcó con sangre las puertas de su casa, ese día fueron libres. Y todos creyeron porque no hablan de ninguno que no marcó su puerta con sangre. Y ya cuando pasó esa noche, todos fueron libres. Despojaron a los egipcios.
Le quitaron todo. ¿Qué había en los egipcios? ¿Qué hay en los que no tienen a Dios? Temor. ¿No se va de tu vida el temor? ¿Qué pasó con los egipcios? Se quedaron sin nada. ¿Qué tienen los que no tienen a Dios? Nada. Porque todas las riquezas que tienen las vas a perder. Las vas a perder. ¿Qué tienes? Odio, rencilla, rencor. Como lo tenía el pueblo de Egipto. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Egipto? Va a ir contra los cristianos. Los va a condenar, juzgar, criticar. Los quiere seguir manteniendo en cautiverio. Los quiere seguir teniendo en sumisión. Pero eso no va a acontecer. Porque los hijos de Jesús son libres. Y yo quiero libertad para tu vida. Libertad para tu corazón. No seas un egipcio. Sé un israelita. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir detrás de los del pueblo de Israel? Así pensaron los egipcios. Los vamos a traer, los vamos a someter, los vamos a poner a esclavitud, porque ¿quién va a hacer ladrillo? ¿Quién va a edificar las construcciones? Somos más. Tenemos un gran pueblo, tenemos caballos, tenemos armamento. Ellos no tienen nada, pero tenían a Jesús de Nazaret, tenían al Dios, al Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y sabes qué? Su ira, su enojo, solo le demostró que su final era destrucción y perdición. Todos perecieron cuando el mar rojo se abrió y ahí se acabó la historia de los egipcios. Y se dice que más nunca fueron el imperio que eran. Entonces, ¿qué te quiero decir? El pueblo de Israel triunfó, siguió adelante, venció, tomó todas las tierras prometidas. ¿Por qué? Porque lo que Dios te promete, Dios no falla. Dios tiene algo mejor para tu vida. No seas como ese escorpión que sigue picando y picando, porque esa es su naturaleza. No piques. Mira el hombre que sacó el escorpión, aun cuando lo había picado varias veces, lo sacó con una hoja y lo puso fuera, porque su naturaleza era hacer el bien. Que tu naturaleza sea hacer el bien. Que tu naturaleza no sea juzgar. Que tu naturaleza no sea criticar, que tu naturaleza no sea estar herido, triste, angustiado, apesadumbrado. Que tu naturaleza sea de bendición, de llevar palabra de aliento, de edificar, de transformar, de cambiar, de traer alegría, de ser alguien que cambia la vida de otros. Porque tú puedes hacerlo. Tú sabes que donde te encuentras eso no da nada, no trae nada. Pasan los días y sigues en el mismo lugar. Y no acontece nada nuevo. Al contrario, te va peor. Por eso te traigo el nuevo pacto, el nuevo derramamiento de sangre que la dio Jesús por ti y por mí. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que no tuvieras que matar ni sacrificar más ningún animal. Jesús se sacrificó y se entregó a sí mismo por ti y por mí, para darle salvación a todo aquel que en él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Eso hizo el Dios de amor, el Dios que murió por ti y por mí. Nadie sería capaz de entregar a su hijo para que muriera por otro, por muy bueno que fueran. Solo Jesús entregó su hijo para que muriera por ti y por mí. Aprecia la sangre que se derramó. Aprecia la sangre que se derramó por ti y por mí. Porque solo nos vino para cambiarnos la situación en que vivíamos y que nuestra vida fuera mejor. ¿Tú sabes por qué no quieres morir? Porque no estás hecho para muerte, estás hecho para vida. Por eso no quieres morir. Por eso cuando tienes 80 años quieres tener 90 y cuando quieres 90 quieres 100. Porque no estás hecho para morir, estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Y Dios quiere darte una eternidad. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, si mi Padre no hubiera preparado morada, yo no le hubiera dicho que voy a preparar morada y que vendré y los buscaré. Voy a preparar morada por ustedes, dijo Jesús. Lugar donde vivan. Ahí. Donde el mar es de cristal, las calles de oro, donde no hay angustia, donde no hay más tristeza, donde no hay más necesidad. Eso
Es lo que te vengo a decir hoy. Marca la puerta de tu vida con la sangre de Jesús. Que en tu corazón esté marcado con la sangre de Jesús. Que tú ya no seas un egipcio, que tú seas un israelita. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté sobre tu casa y sobre tu familia. Y entienda que todas mis palabras son de aliento, de edificación y de transformación para las vidas. Solo quiero que cambies. Si te hablo quizás un poco fuerte así, es para que te des cuenta de que necesitas un cambio. Esa silla no es la que Dios quiere para ti. Tú eres hijo de un gran rey. Tú te mereces algo mejor. Que Dios te bendiga.